Hola, buenas tardes. ¿Qué tal todos? Yo soy Marina de Academia Universo y bienvenidos una tarde más a los directos de Academia Universo. Vale, mientras os vais conectando, yo voy a servirme un poco de agua y este tipo de cosas. Qué horror. En fin. Voy experimentando aquí un poco. Hola. Bien. Como habréis podido ver, esta semana, a lo largo de la semana, el martes tuvimos el equinoccio. Tuvimos ese momento del año, uno de los dos momentos del año en los que el día y la noche tienen exactamente la misma duración aquí en la Tierra, y eso siempre es motivo de celebración. Concretamente, en esta ocasión celebramos estábamos celebrando la llegada del otoño de este año, que ya va a ser la penúltima estación en la que vamos a entrar. Y además va a ser un otoño bastante interesante astronómicamente, ¿no? A ver, mientras os seguís conectando, yo compraba un par de cosas. ¿Qué tal todos? Bien. Vale, entonces, el directo de hoy va a ser... El directo de hoy va a ser sobre las estaciones. Las estaciones, pues la Tierra más o menos os las sabéis, ¿no? ¿Vale? Tenemos la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Buenas. Y bien, pero ¿qué pasa con el resto de los planetas? Entonces os voy a hablar un poco de lo que está pasando en la Tierra, cómo funcionan un poco aquí las estaciones, por qué se producen y todo ese tipo de cosas, y luego os voy a hablar de lo que pasa en el resto del sistema solar, en nuestros vecinos. Solo deciros que según nos vamos alejando de la Tierra, según nos vamos alejando de Marte más lejos del Sol, cada vez hay menos datos sobre el asunto y cómo funciona y todo ese tipo de cosas, así que va a ser un poco divertido. Bien, ya os lo dije, el martes celebramos la llegada del otoño. Ese es el equinoccio. En los equinoccios ya sabéis que tenemos dos, uno en septiembre y otro en marzo, los cuales el día y la noche tienen exactamente la misma duración, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, todo ese tipo de cosas. Y luego otras dos fechas súper importantes son los dos solsticios que tenemos. Uno lo tenemos en junio, alrededor del 20-23 de junio, más o menos va variando, y el otro en diciembre. Entre el 21 y el 22 de diciembre normalmente está el solsticio de diciembre, de invierno. En el hemisferio norte, que es donde estamos, en el solsticio de verano, tenemos el momento del día más largo de todo el año y la noche más corta. Y en el solsticio de diciembre, cuando empieza el invierno, lo tenemos al revés. La noche más larga y el día más corto de todo el año. Bien, el otro día, en uno de los periódicos en los que estaba denunciando el equinoccio de otoño, me parece que fue de 20 minutos, pero no me citéis en eso, no sé exactamente en cuál fue, decía, a partir de ahora los días son cada vez más cortos. Y es como, eso es mentira, solo son más cortos que la noche, pero los días se llevan acortando desde el solsticio de verano, el momento en el cual tenemos el día más largo. A partir del día siguiente al solsticio de verano, los días se van haciendo cada vez más cortos hasta el solsticio de invierno. Y en el solsticio de invierno es cuando empiezan a hacerse cada vez más largos. Los cambios en la duración del día, ¿vale? En si va creciendo o disminuyendo, no ocurren en los equinoccios, ocurren en los solsticios, que es cuando cambiamos de crecimiento a decrecimiento del día. Hay una diferencia importante y además es una de las típicas cosas que uno puede consultar en la Wikipedia tranquilamente antes de empezar a escribir, pero bueno, es lo que pasa, ¿no? Bien. Mucha gente piensa que las estaciones están provocadas porque la Tierra da vueltas alrededor del Sol en una órbita elíptica y no en una circular. Y eso no es así. En realidad, las estaciones se producen por la inclinación del eje de rotación de la Tierra respecto al plano en el cual está orbitando alrededor del Sol. ¿Vale? Esa inclinación del eje de rotación
En nuestro caso son unos 23 grados. Si consultas distintas fuentes, pues va a variar un poquito dependiendo de la precisión con la que han dado el dato y todo ese tipo de cosas, pero son unos 23 grados, y esos 23 grados de inclinación del eje de rotación lo que van a conseguir es tener nuestras estaciones, y va a haber momentos en los que el polo norte esté iluminado completamente por el sol y el polo sur está completamente tapado por la radiación solar, y momentos en los que sea al revés, que sea el polo norte el que esté completamente tapado y el polo sur el que esté completamente expuesto. Eso es lo que nos va a definir las diferentes estaciones. Cuando el polo norte está completamente iluminado, estamos en verano. Y cuando el polo norte está en verano en el hemisferio norte. Y cuando el polo norte está completamente en sombra, en el hemisferio norte estamos en invierno. Y tenemos los días más cortos y tal. De hecho, tanto es así que en los polos tenemos la noche polar y el día polar, que duran prácticamente 6 meses cada uno de ellos. Y lo que hacen es que sea muchísimo tiempo en los que el sol no aparece por encima del horizonte. ¡Hola! Y muchísimos meses en los que el sol no baja del horizonte, sino que está iluminando el polo constantemente. Bien, y luego según nos vamos acercando al ecuador, la diferencia entre la duración del día y la duración de la noche va disminuyendo. Hasta que en el ecuador es como vivir en un equinoccio constante. En el ecuador no cambia la duración de la noche y del día a lo largo del año, siempre es igual. Siempre son 12 horas de cada. Bien. Luego, cuando hablamos de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, hablamos de que es una órbita elíptica. Eso quiere decir que el Sol no está en el centro, sino que en uno de los focos, es decir, está un poco a un lado. Es más o menos lógico pensar que cuando estamos más cerca del Sol, es decir, cuando pasamos por el lado por donde está el foco en el que está el Sol, vamos a tener más calor y coincidirá con el verano, y el lado opuesto coincidirá con el invierno. Claro, pero en el momento en el que tenemos 2 hemisferios, eso no podría ser, porque implicaría tener verano en los 2 hemisferios a la vez e invierno en los 2 hemisferios a la vez. Siguiendo con eso, va y resulta que cuando estamos más cerca del Sol es justo en enero. Alrededor del 4 o el 5 de enero, todos los años, pasamos por el perihelio. De hecho, también suele ser noticia científica del día el paso por el perihelio, y además es que en nuestro blog también siempre escribimos un pequeño post, ¿no? De ¡ay, hoy pasamos por el perihelio, estamos a tanta y tanta distancia del Sol! ¡Qué guay! Y eso suele pasar 15 días después del solsticio de invierno. Entonces, dependiendo de cuánto varía un poco el solsticio de invierno, varía un poquito el día del perihelio. Y lo mismo pasa con lo que llamamos el afelio, que es el punto de la órbita de la Tierra en el que la Tierra está más lejos del Sol. Y eso pasa en julio, con el calor ahí del verano, pues ahí es cuando más lejos estamos del Sol. Bien. Y ese también es unos 15 días después del solsticio de verano. Si el solsticio de verano lo tenemos alrededor del entre el 20 y el 23 de junio, eso es, de junio, pues el paso por el afelio lo solemos tener alrededor del 4 o 5 de julio, dependiendo un poquito del año, ¿no? Bien, pero ¿qué pasa? Que en el caso, por ejemplo, del hemisferio sur, ahí sí que coincide el estar más cerca del Sol con estar en verano, y el estar más lejos del Sol con estar en invierno. Sin embargo, los datos lo que nos muestran es que las temperaturas en verano del hemisferio norte son más altas y las temperaturas en invierno son más bajas, cuando lo lógico sería esperar lo contrario. ¿Y eso por qué? Eso por la presencia de los océanos principalmente, que hacen siempre como unos reguladores de la temperatura en la superficie del planeta. Por ejemplo, los que viven cerca del mar o han vivido en la costa han visto que ni los inviernos son demasiado duros ni los veranos son demasiado calurosos, sino que hay como una temperatura más suave, ¿no? Pues a nivel mundial los océanos hacen exactamente lo mismo. Y es que va y coincide que en nuestro planeta los continentes están distribuidos de tal forma que en el hemisferio norte hay muchísimo más suelo continental y en el hemisferio sur hay mucho más agua.
y eso es lo que hace esa diferencia de temperaturas. En otro orden de cosas, así un poco que sí que tiene algo que ver con el tema, el famoso cambio de hora que tenemos, que ahora en otoño dormimos una hora más y en primavera dormimos una hora menos, lo vamos a tener el próximo 25 de octubre, que es el último sábado del mes de octubre, ¿vale? Apuntadlo, esa noche tan genial en la que vamos a dormir una hora más, vamos, o sea, yo no sé qué voy a hacer durmiendo tanto. Bien, entonces ahí va a ser. En cuanto a eventos astronómicos que vamos a tener este otoño, vamos a tener un par de eclipses, pero no ninguno lo vamos a ver desde la península ibérica, así que bueno, pues nos da más igual. Pero sí que podremos ver, como siempre, las fotos en internet, seguro que salen fotos en el telediario por todas partes, ¿vale? Pero en directo no lo vamos a poder ver ninguna. Si alguien ve los eclipses, me lo acaban de chivar. Si alguien ve los eclipses, podéis mandar fotos por el calendario. Es verdad, tenemos el calendario astronómico abierto para mandar fotos hasta el día 15 de octubre, así que ya queda poquito. Y a partir de ahí empezamos nosotros a trabajar y a montarlo y a prepararlo y mandarlo y de todo. Y ese tipo de cosas. Y luego otra cosa que podéis hacer es ver desde esta misma noche, y se han estado viendo durante prácticamente todo el verano, cuando oscurece, así vais a ver justo cuando oscurece y todavía no hay apenas estrellas, vais a ver dos estrellas muy brillantes en el cielo, más o menos entre el este y el sur, hacia el sureste, ¿vale? Sobre todo más hacia el sur, una al lado de otra. La más brillante es Júpiter, y la menos brillante es Saturno, y las vamos a poder estar viendo durante prácticamente todo el otoño, igual que las hemos estado viendo durante todo el verano. Ha sido fantástico y maravilloso. Y para los que madrugáis, cosa que también se ha visto durante el verano y también se va a seguir viendo en otoño, va a ser Venus, que es un punto muy brillante, de los últimos que desaparecen por las mañanas. Así que, pues si tenéis la opción de ir a verlo, fantástico. Pregunta: si las estaciones varían con la latitud, ¿por qué se marca a nivel mundial los equinoccios y los solsticios? Y las estaciones no varían con la latitud, varían del ecuador para arriba y del ecuador para abajo. Esa es la diferencia. Varían con el hemisferio. Del ecuador hacia el norte o hacia el sur. Pero dentro del hemisferio está todo el hemisferio en la misma estación. Lo que no tienen es las mismas condiciones. No es lo mismo un verano en el Sáhara que un verano en el Ártico. Pero los dos son verano y se producen a la vez. Entonces, a nivel mundial se marcan los equinoccios y los solsticios porque es una inclinación de la Tierra concreta respecto al Sol, respecto al Sol. Entonces, como va girando la Tierra, entonces el eje de rotación de la Tierra va haciendo así a lo largo de todo el año. Entonces, cuando está así, siendo aquí el polo norte, en la inclinación máxima hacia el Sol, tenemos el solsticio de verano en el hemisferio norte, y es cuando tiene el solsticio de invierno en el hemisferio sur. Cuando está derecho es los equinoccios, y dependiendo de si está por un lado o por el otro, tenemos un equinoccio u otro. Y cuando está el eje más alejado, en el hemisferio norte, que estaríamos lejos del Sol, tendríamos el solsticio de invierno, y el hemisferio sur tendría el solsticio de verano, porque tendrían el eje justo apuntando hacia el Sol. ¿Vale? Por eso los marcamos a nivel mundial, solo es que no significan lo mismo, ¿no? Porque nosotros llamamos los equinoccios y los solsticios dependiendo de la estación en la que vamos a entrar. Entonces, si aquí tenemos el equinoccio de primavera, en el hemisferio sur tienen el de otoño y al revés. Pregunta: ¿en el equinoccio el día y la noche duran lo mismo en todo el planeta? Sí. A diferencia de lo que pasa en el resto del año, ese es el único momento en el que en todo el planeta el día y la noche duran lo mismo, porque el eje de rotación de la Tierra está justo perpendicular al plano en el que rota la Tierra alrededor del Sol. Entonces, justo en ese momento, los dos duran lo mismo. Bien. Voy a beber agua mientras me decís si tenéis más preguntas sobre las estaciones en la Tierra, porque si no paso a las estaciones de otros sitios.
Vale. Vale. Bien, 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 bien. Vale. Bien. Vamos a empezar por el orden desde el Sol hacia afuera. Vamos a empezar por Mercurio. No tiene estaciones. El resumen sobre Mercurio es que no tiene estaciones. Y es que en la Tierra las estaciones se producen por la inclinación del eje. En la Tierra y en todos los demás planetas del sistema solar. Si no hay una inclinación del eje de rotación, no tenemos estaciones. Por eso en Mercurio no tenemos estaciones. Se estima que la inclinación del eje de rotación de Mercurio respecto al plano en el que está moviéndose alrededor del Sol es menos de 1 entre 30 parte de un grado, con lo cual pues prácticamente no hay una variación a lo largo del año de lo que pasa. Sin embargo, tiene unos días muy largos. Tiene unos días que duran lo mismo que 58 días terrestres cada día en Mercurio. Entonces, ahí lo que tenemos es una gran variación entre las temperaturas diurnas y nocturnas debido a la duración del día, ya que, por ejemplo, en Mercurio tampoco tenemos atmósfera que también hace como de un acumulador de calor y evita que por la noche el planeta se enfríe demasiado. Entonces, si no tenemos eso, tampoco la variación entre el día y la noche de la temperatura va a ser muchísimo más brusca. En el caso de Mercurio hablamos concretamente de que durante el día podemos alcanzar los 430 grados centígrados, mientras que por la noche la temperatura puede bajar hasta menos 183 todos los días. Pero como los días duran tantísimo, se le da tiempo a ir acumulando calor a lo largo del día. Están muy expuestos durante muchísimo tiempo a la radiación solar y luego las noches también son muy largas, con lo cual da tiempo a enfriarse todo esto. Por otro lado, el tiempo que tarda Mercurio en dar una vuelta alrededor del Sol es de unos 88 días, lo cual supone algo así como un cuarto de lo que tarda la Tierra en dar una vuelta alrededor del Sol. Eso da lugar a una coincidencia muy curiosa, que es que hay una relación de 2/3 entre lo que dura el día y lo que dura el año en Mercurio, que es lo que se llama una resonancia orbital. Y ya está, poco más podemos decir de Mercurio. Cuidado que como no existe atmósfera, pues no podemos hablar de cosas como clima ni nada, porque no hay de eso. En Mercurio hace calor, ¿no? Sí. De día sí. ¿Y de noche frío? De noche frío. Bien. Venus, el siguiente en la lista por la distancia al Sol va a ser Venus. Y donde Mercurio no tiene inclinación del eje, porque la inclinación del eje es muy pequeña respecto al plano, en el caso de Venus ocurre prácticamente lo contrario. Y es que en el caso de Venus hablamos de que tiene una inclinación de casi 180 grados de su eje respecto al plano en el que se está moviendo alrededor del Sol. Eso a efectos prácticos sobre el tema de las estaciones no afecta, ¿vale? Sigue sin tener estaciones porque da igual si tu polo norte está orientado para arriba o para abajo. Si está justo perpendicular al eje en el que te estás moviendo, no vas a tener estaciones en el planeta. Punto. Entonces, pero lo que tiene muy curioso es que ahí el Sol no sale por el este, sino que sale por el oeste y se pone por el este. Es por eso por lo que decimos, por ejemplo, que Venus gira al revés en su órbita. ¿Vale? Entonces, tiene el día más largo de todo el sistema solar. Sus días duran 243 días terrestres, mientras que el año dura 584 días terrestres. Con eso lo que queremos decir es que cada día en Venus es prácticamente un tercio. Sí, más o menos. Un tercio de lo que dura, de lo que tarda Venus en dar una vuelta alrededor del Sol. En Venus lo que no tenemos tampoco es una variación de temperatura demasiado grande entre el día y la noche.
Ya os hablé de Venus la semana pasada, de que es como un poco como un infierno. Y es que tiene un efecto invernadero muy salvaje, muy grande, que tiene unos efectos tremendos, que lo que hace es que durante la noche la atmósfera no se pueda enfriar. Está caliente, no exactamente como durante el día, pero prácticamente. Y como no se puede enfriar, tenemos una temperatura media en Venus de unos 460 grados centígrados y ya está, y no tiene una variación. No tenemos estaciones, no hay nada. Bien, pasamos al siguiente. Si tenéis preguntas, las podéis comentar en cualquier momento. Bien, el caso de Marte. Marte, donde Venus tiene la ventaja de que se parece mucho a la Tierra por su tamaño y forma y masa y ese tipo de cosas, en el caso de Marte se parece más a la Tierra por su variación, por sus características orbitales. ¿Vale? Por ejemplo, en Marte tenemos una inclinación de 25 grados del eje respecto al plano en el que está girando. Eso quiere decir que en Marte vamos a tener estaciones similares a las de la Tierra, un poco diferentes porque está más lejos del Sol, es más pequeño, no tiene atmósfera que retenga la temperatura, o sea, el calor, no tiene nada. Pero con la inclinación del eje que tiene sabemos que va a tener estaciones. Hablamos de que su periodo alrededor del Sol es de unos 687 días, ¿vale? O sea que tarda poco menos de 2 años en dar una vuelta alrededor del Sol. Y los días en Marte duran 24 horas y media. Eso es como muy parecido en la Tierra. Esa es una de las razones por las que decimos que irnos a Marte a colonizar Marte no va a sentarnos especialmente mal a los seres humanos, porque una media hora más al día no lo vamos a notar demasiado y podremos ajustar nuestra forma de vida con que los días duren media hora más. Pero debemos hablar ahora de las temperaturas que manejamos en Marte. La temperatura media del planeta, ¿vale? Para que os hagáis una idea, la temperatura media del planeta Tierra se estima que está en unos 12 grados centígrados. Si hablamos del Sáhara, donde tenemos 50 grados de día, o hablamos de Siberia, donde de noche podríamos alcanzar los menos 60 o incluso menos 80, pues decir que la media es de 12 grados, pues queda un poco raro, ¿no? Pero para que entendáis un poco lo que significa tener una temperatura media del planeta, ya que se estima en todo el planeta a lo largo de todo el año esa temperatura, entonces pues se va compensando unos sitios con otros. Pues en el caso de Marte, esta temperatura media es de menos 55 grados centígrados. Y luego, en el caso de Marte, también tenemos muchísima diferencia diurna en cuanto a las temperaturas. En el caso del Ecuador, por ejemplo, tenemos 20 grados durante el día y menos 80 durante la noche. Y eso es la falta de atmósfera, directamente. En el caso de la Tierra, la atmósfera retiene el calor y hace que durante la noche no se enfríe demasiado. Estemos donde estemos, la temperatura siempre va a estar un poquito regulada por la atmósfera que tenemos encima. En el caso de Marte, al no tener esa atmósfera, lo que se quiere es una diferencia diurna de la temperatura muchísimo más grande que aquí en la Tierra. Y luego, gracias a su inclinación, tenemos estaciones. Os recuerdo que el tiempo que tarda Marte en dar una vuelta alrededor del Sol es de 687 días, con lo cual pues las estaciones que estamos manejando en Marte son un poco más largas que las de la Tierra. Más o menos el doble. Para el caso del hemisferio norte, porque en Marte al tener estaciones volvemos a distinguir entre el hemisferio norte, el hemisferio sur y cómo afecta todo, ¿no? En el hemisferio norte lo que tenemos son 199 días de primavera, 183 de verano, 147 de otoño y 158 de invierno. Vale, si os habéis fijado, yo sé que no os vais a quedar con los números, no pasa nada, pero si os habéis fijado, la primavera y el verano tienen mayor duración, tienen números más grandes, más días, mientras que el otoño y el invierno son más cortos. Eso hace
que el clima en el hemisferio norte del planeta sea más suave y más benigno, pues por ejemplo para colonizarlo, para la vida, para lo que sea. Es más benigno porque al tener más tiempo en verano y primavera va a tener más calor y unas temperaturas menos bajas, vamos. Precisamente por eso, por esa pequeña diferencia entre la duración entre unas estaciones y otras. Aquí en la Tierra, para que os hagáis una idea, yo siempre os lo comparo con la Tierra porque suele ser lo que mejor conocemos, ¿no? Pues aquí en la Tierra aproximadamente nuestras estaciones duran entre 89 días, que es lo que vamos a tener este año de otoño, relativamente cortito, hasta 93, 94 días, que suele ser la estación más larga y suele ser la primavera o el verano. ¿Vale? Pero el otoño y el invierno en el hemisferio norte también suelen ser un poquito más cortos aquí. Bien. Y hasta aquí de Marte. Si tenéis preguntas, preguntad, de verdad, ninguna vergüenza. A mí todavía me quedan 4 planetas. Pero lo que sabemos de esos 4 planetas vais a ver que cada vez es menos y menos y menos. Y es que no es algo que se está investigando. Porque hasta Marte es fácil. ¿Vale? Hasta Marte lo que tenemos son planetas rocosos y el hecho de tener un suelo facilita muchísimo las cosas a la hora de investigar, porque cuando tienes un suelo tienes cambios en la atmósfera o cambios en el suelo que te hablan sobre cambios en las estaciones o cambios de más, pero cuando tienes, sobre todo ahora con los gaseosos gigantes, Júpiter y Saturno, lo vais a ver que es algo tan extraño que no sabes bien cómo definir las cosas. Empezamos por Júpiter. Júpiter es el planeta más grande de todo el sistema solar, eso lo sabemos todos. Júpiter es un planeta gaseoso, gigante, no tiene una superficie y que además huele a huevos podridos. Eso también lo sabemos todos. ¿Vale? Además es que no hay ningún momento en el que alguien te hable de Júpiter y pierda la oportunidad de decirte eso. Bien. Pero además Júpiter, al no tener una superficie, gira, su forma de rotar sobre sí mismo se parece mucho más a la de una estrella que a la de la Tierra. La Tierra gira entera, toda ella a la vez. En el caso de Júpiter, no. Júpiter gira por capas, de tal forma que gira a una velocidad distinta a las capas más cercanas del polo y las capas más cercanas al ecuador giran más rápido. Concretamente, en el caso de Júpiter tenemos una variación relativamente pequeña, ¿vale? Tenemos una variación de 5 minutos en el tiempo de giro sobre sí mismo entre las latitudes cercanas al ecuador y las latitudes cercanas al polo. Pero, por ejemplo, ya os he dicho que gira de forma similar a cómo giran las estrellas. Esto quiere decir que por ejemplo, el Sol gira de esa misma manera y ahí la diferencia entre el giro en el ecuador del Sol y el giro en los polos son varios días. Me parece que son de entre 27 y 34 días la variación, pero no estoy absolutamente segura de los números. Bien, la inclinación de Júpiter además es de solo 3 graditos, la inclinación de su eje, con lo cual tampoco nos da la satisfacción personal de tener estaciones. Sin embargo, lo que nos da son unas capas de nubes absolutamente increíbles, de las que os hablaré algún día que os animéis a escuchar de eso, pero os hablaré de las distintas capas de nubes en Júpiter, porque se comportan de maneras diferentes, tienen ahí una dinámica alucinante. Sobre sí mismo tiene la rotación más rápida de todo el sistema solar, 9 horas 50 minutos en el ecuador frente a 9 horas 55 minutos en el polo. O sea, gira súper rápido y además, al ser mucho más grande que la Tierra y ser el planeta más grande de todo el sistema solar, pues es algo muy impresionante, ¿no? Bien. Hablamos de temperaturas. Hablamos de una temperatura mínima que se alcanza en las nubes, máxima en las nubes y media en las nubes. Como no tenemos una superficie, no podemos medir sobre la superficie, ni podemos hacer estimaciones por el brillo, nada de nada. Bien, en el caso de las mínimas, hablamos de unos menos 163 grados centígrados, fresquito, se traduce como fresquito. Tenemos una media de menos 121 y una máxima de menos 75. Vamos, en cualquier caso, fresquito.
Y no podemos hablar de más. No terminamos de saber exactamente cómo funciona el efecto invernadero, porque el efecto invernadero se produce desde una capa de nubes hacia abajo, hacia dentro del planeta. Pero en el caso de Júpiter, debajo de nuestra nube tenemos otra nube, y debajo de esa nube hay otra nube, y debajo de esa hay otra nube. Entonces es como súper difícil de ver exactamente cómo funciona aquello. Por suerte tenemos la sonda Juno, que fue a investigar precisamente las nubes de Júpiter y su dinámica, así que algún día os podré hablar de ello y daros más detalles, pero y no. Bien, pasamos a Saturno, el llamado el Señor de los Anillos, precisamente porque tiene unos anillos muy grandes. Guilla acaba de darse una palmada en la frente, pero os lo juro, eso fue una portada del National Geographic hace unos cuantos años. ¿Vale? No me lo he inventado, no es mío el chiste, no. Fue portada del National Geographic, Saturno, el Señor de los Anillos, y una foto preciosa de Saturno en infrarrojos que brilla más en colorines absurdos y demás. Sí, eso es lo que pasa. Bien. Saturno tiene inclinación en el eje, tiene una inclinación de 27 grados. Bien. Además, Saturno es prácticamente el único que con un telescopio pequeñito, ¿vale? Sin una cosa loca, podemos ver las estaciones. Nosotros podemos verlas desde la Tierra, así, a ojo. Con un telescopio pequeñito tú te pones y las ves. Vale. Yo siempre siempre recordaré la primera vez que vi Saturno por un telescopio. Era literalmente como un punto tachado. Pero tal cual. Era una bolita más gorda que los demás puntitos que había alrededor y había una raya brillante en medio. O sea, era un punto tachado. Bien, además que lo vi la primera vez con un telescopio súper pequeño que no tenía nada de resolución y nada. Bien, pero por ejemplo el año pasado hubo un gran revuelo porque Saturno estaba en oposición y se iba a poder ver y se iba a ver súper bien y era la vez que mejor lo íbamos a ver en no sé cuántos años y todo ese tipo de titulares dramáticos que siempre acompañan las noticias de astronomía. De hecho, en la academia, así para ir dando publicidad, hicimos una observación específicamente enfocada a Saturno, precisamente para enseñar eso. ¿Y qué enseñamos? En ese momento lo que enseñamos es que Júpiter tenía asas. Vale, los que habéis visto una olla alguna vez en vuestra vida, de las que se agarran por los lados, vais a ver que tiene asas. Entonces, pues si veis a Júpiter en el cielo, es como si tuviera asas. Veis un círculo grande en medio y luego por los dos lados como dos semicírculos que están como un poco separados. O sea, es que asas, ¿vale? O sea, es que es tal cual. Es la mejor forma de explicarlo. Bien. Entre esas dos observaciones, en realidad deben haber pasado más de 10 años. Sí, unos 10 años. Bien, no hace falta estar observando Saturno durante 10 años para poder verlo. Normalmente las estaciones en Saturno pasa de ser un punto tachado a enseñar las asas en todo su esplendor y volver a ser un punto tachado unos 7 años, ¿vale? Aproximadamente. Entonces, en ese periodo de tiempo, si podéis hacer las observaciones, vais a ver la diferencia. Y esas son las estaciones en Saturno. Es decir, voy a ordenar mis pensamientos. Los anillos de Saturno van prácticamente paralelos al ecuador del planeta. Más o menos, ¿vale? Pero van aproximadamente paralelos al ecuador del planeta. Esto quiere decir que como el planeta gira alrededor del Sol, cuando su eje está más inclinado hacia el Sol, los anillos también se inclinan junto con el planeta, ¿vale? Porque ellos siguen el ecuador. Y cuando el eje está perpendicular al plano en el que gira el planeta, los anillos también, porque siguen el ecuador del planeta. Y así sucesivamente. Lo que vemos desde la Tierra es que los anillos van cambiando de posición, ¿vale? Y lo que está pasando es que realmente lo que estamos viendo en realidad es el cambio de la inclinación del eje del planeta, pero que el planeta se oriente respecto al Sol, no respecto a la Tierra. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero, bueno, para el caso, a efectos prácticos, lo que se observa es lo mismo, ¿no? Que cambian de posición los anillos y eso son las estaciones de Saturno para su propia forma, su propia visión de las estaciones. ¿Qué hemos visto ahí? La respuesta es casi nada.
¿vale? Lo que se ha visto es que apuntando los telescopios muy potentes y mandando sondas y estudiando, lo que se ve es un cambio en el color del planeta. El planeta pasa de ser azulado, un azul de estos tipo azul hielo, a ser naranja o doradito, más color atardecer, ¿vale? Y esa es la variación que tiene el planeta entre sus estaciones, entre lo que podríamos entender el invierno y el verano. Vale, en el invierno lo que pasa es que la temperatura cae. ¿Vale? Parece sencillo que en invierno hace frío. Vale, y como le cae la temperatura, hay unas gotitas de parte de los gases que están en la atmósfera que se condensan y se caen hacia abajo. Buenas. Y se caen hacia abajo. Y eso deja que la capa de arriba sea de un azul brillante, porque las que dan el color ese anaranjado se han caído hacia las capas interiores y ya no las vemos. En cambio, en verano, cuando se calienta, estas suben y forman una especie de bruma sobre todo el planeta que deja un color pues como de niebla. Como de niebla, y además lo deja así anaranjado, dorado, dependiendo también un poco de cómo caiga la luz solar, y esa es la que deja el otro color principal del planeta, que es el anaranjado ese así tan espectacular. Y esa es la forma que tienen de enseñarnos el planeta sus estaciones. Bien, hablemos de temperaturas. No sabemos cuál es la temperatura máxima de las nubes en Saturno, pero sabemos cuál es la mínima, menos 191 grados centígrados. Y de media, más o menos, parece ser que menos 130, pero no estamos seguros exactamente de dónde va la máxima, ¿vale? Entonces, pues, no podemos estar tampoco absolutamente seguros de cuál es la media. Pero esas son las temperaturas que tenemos. Además, los anillos de Saturno hay que tenerlos muy en cuenta. Y es que, igual que por ejemplo, aquí en la Tierra tenemos muy en cuenta la Luna cuando hablamos de ciertas cosas sobre el planeta, en el caso de Saturno tenemos que hablar de sus anillos. Y es que los anillos hacen cosas muy extrañas. Por ejemplo, cuando el Sol está dando de frente, o sea, cuando el Sol está iluminando una parte del planeta, que siempre, ¿vale? Pero cuando el Sol está iluminando parte del planeta, los anillos pueden proyectar una sombra sobre la superficie del planeta, y con eso van a hacer que haya ahí una zona donde la temperatura sea más baja, porque no es que sea de noche, pero casi, porque están tapando el sol los anillos, ¿no? De hecho, hay fotos de la NASA, se podría observar con un telescopio así ya medianito, ¿vale? De algo que uno se puede pagar, no hace falta que sea uno de los super guays de la NASA y de la investigación, pero que ya no son los telescopios que valen 100 euros, no. Pero ya con un telescopio medianito se podría, y con los anillos en la posición correcta, se podría ver la sombra que estos proyectan sobre la superficie del planeta, es decir, que claramente la proyectan. Pero por otro lado, igual que pasa con más, por eso he hecho la analogía con la Luna, y es que los anillos por el otro lado, como no están pegados al planeta, sino que están separados de la superficie, entre comillas, del planeta, hay zonas en la parte oscura donde los anillos reflejan un montón de luz solar sobre la superficie y entonces la iluminan, no como si fuese de día, pero iluminan bastante, y eso hace que la temperatura no sea tan baja. Eso es súper... Vamos, a mí me ha parecido impresionante porque nunca había visto que algo externo al planeta tuviese ese efecto, ¿vale? Entonces, bastante interesante, ¿no? Y ya nos quedan solo 2 planetas, de los cuales no os voy a contar casi nada porque no hay casi nada al respecto, ¿vale? Urano, por ejemplo, es el primero de ellos. Qué difícil es esto. Da una vuelta alrededor del Sol en 30.000 días. 30.000 días, o sea, ¿vale? O sea, suena así algo como muy extraño. Son 9 años y mucho, ¿vale? No llegamos a 10 años, pero bastantes. Y luego tenemos ahí un periodo, da una vuelta sobre sí mismo 369 días. Es decir, un año en la Tierra es un día en Urano.
Vale, no tenemos prácticamente inclinación. La inclinación es de 0,8 grados. Eso quiere decir que tampoco vamos a tener estaciones. De hecho, en Urano no hay prácticamente nada. De las mejores fotos de Urano, lo que se ve es una bola azul y ya está. Sabemos que Urano y Neptuno ya no los llamamos los gigantes gaseosos, sino que los llamamos los gigantes helados, porque ya como están tan lejos del Sol, hace mucho más frío que en Júpiter y en Saturno, con lo cual hace que las cosas de las que están compuestas estén más en fase líquida o en fase sólida incluso, y menos en fase gaseosa. Estoy buscando donde tengo apuntadas las temperaturas. Las temperaturas. Mínima, menos 200 grados. Menos 214. Importante. Porque la media son menos 205 en Urano, ¿vale? O sea, que ahí sí que hace mucho, mucho, mucho frío. Y la temperatura estimada de las nubes, porque eso es lo único que vemos de Urano, vemos nubes, es de unos menos 218 grados centígrados, ¿vale? No Kelvin, no. Grados centígrados. Y eso es todo lo que sabemos de Urano. Realmente sabemos bastante poco, sabemos un poquito sobre su composición y tenemos una idea de cómo podría ser las capas del planeta por dentro. Pero ahí no tenemos nada que hayamos mandado para ver qué hay. Pregunta, cuando se ha hablado de que por una explosión o por un meteorito se ha modificado la inclinación del eje de la Tierra que se ha movido, ¿eso afecta a las estaciones? Sí. Definitivamente sí. Ahora, hablemos de tamaños, ¿no? De cómo de grande tiene que ser la cosa que caiga sobre la Tierra como para poder mover el eje. O sea, es que tiene que tener una masa ya similar a la propia Tierra. Hola, buenas. Por ejemplo, el meteorito que mató a los dinosaurios no tuvo ese efecto, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Entonces necesitamos algo muy grande como para que pueda mover el eje de rotación de la Tierra. Pero sí, si por un meteorito, por la razón que sea, movemos el eje, movemos las estaciones. Se puede hacer simulaciones y ver exactamente cómo se moverían las estaciones, qué implicaría y todo ese tipo de cosas, partiendo de unos parámetros. Pero, pues eso, se pueden hacer las simulaciones, no te sabría decir exactamente cómo va a afectar así a viva voz, pero sí, se mueven las estaciones y punto. De todas formas, una vez que tienes algo suficientemente grande como para mover el eje, digamos que el que las estaciones cambien es el menor de los problemas, ¿vale? Pero el eje de la Tierra tampoco se tiene muy claro que se haya producido así en la formación propiamente dicha de la Tierra, sino que exactamente no se sabe cuándo empezó a estar inclinado el eje. También hasta qué punto podemos hablar de eje en una cosa que todavía está completamente inestable y no se ha formado como un planeta sólido, que es que es la época de la que estamos hablando, ¿no? Cuando una cosa que podría mover el eje de rotación de la Tierra sería, por ejemplo, el planetoide que chocó con la prototierra para formar la Luna. Pero en ese momento tampoco es que estuviese suficientemente estable como para poder hablar de un eje. Pregunta, ¿los terremotos pueden mover el eje? Unos terremotos muy fuertes, sí, y lo podría mover muy poco, ¿vale? Tampoco que a nuestra vida cotidiana le daría exactamente lo mismo. Pero sería uno de esos grandes acontecimientos para los científicos que nadie entiende, que es un montón de gente diciendo, hoy se ha movido el eje, y luego va y resulta que se ha movido una milésima parte del segundo de un grado. Entonces, como, vale, o sea, se ha movido, sí, hemos visto que somos capaces de verlo, de medirlo y de estudiarlo, pero no va a afectar a nadie en nada. Pero sí, los terremotos fuertes sí que son capaces de mover el eje. Luego hay que tener en cuenta la propia tectónica de placas que tenemos aquí. La propia tectónica de placas, que no mueve el eje ni nada, pero lo que hace es mover los continentes. Entonces, si tu continente donde estás viviendo ya no está a la misma latitud que antes, tus estaciones van a verse afectadas para ti, a nivel real. Aunque a la Tierra como concepto no le haya pasado nada,
para los que viven va a haber afectado. Al revés que cuando los terremotos mueven el eje, que para la vida que seguirá estando exactamente igual que antes, pero la Tierra sí habrá cambiado orbitalmente. Pues con la tectónica de placas sí que tenemos una afección mucho más fuerte. De hecho, es uno de los problemas que hay en geofísica, que es, nosotros podemos estudiar dónde está el Polo Norte ahora. Vale, fácil. Nosotros podemos estudiar dónde estuvo el Polo Norte hace 100 años, 1000 años, 1500, 1 millón, 3 millones. Vale. Ahora, tenemos que ver qué parte del movimiento registrado del Polo Norte se debe a que se ha movido realmente el Polo Norte, que eso pasa geológicamente en la Tierra, y qué parte es debida a que, claro, como los continentes no están en el mismo sitio, a ti te parece que se ha movido el polo, pero igual el polo estaba quieto y lo que se ha movido es la corteza. Entonces, pues ahí esa es la parte difícil, ¿no? De determinar el movimiento magnético de los polos magnéticos en la Tierra a través de datos. Además que suelen ser datos incompletos, escasos, que no se pueden terminar de completar por las razones que sean. Esas son las dificultades de la geofísica. Bien, ¿os hablo del último planeta o os habéis hartado ya? Que llevamos 50 minutos casi. Bien, el último planeta es Neptuno. Ya sabéis que como Plutón ya no es planeta, pues ya son solo 8 y el último es Neptuno. Neptuno es muy grande y está muy lejos. Hola. Básicamente esa es el resumen de Neptuno. Además es que es un planeta helado, ¿vale? Es uno de los gigantes helados, junto con Urano, porque no sabemos muy bien lo que hay por dentro, más o menos nos podemos hacer una idea. Hay unas espectrometrías que nos hablan de un montón de hidrógeno y helio, ¿vale? Fantástico, pero tampoco tenemos la composición por capas perfectamente separado, perfectamente sabida, como por ejemplo la tendríamos en la Tierra. Y en la Tierra todavía se está discutiendo cosas al respecto. Pero en Urano y Neptuno muchísimo más. Claro, hay muchísima menos certidumbre sobre lo que hay ahí y lo que no. Bien. Vamos a hablar de la inclinación. Tenemos una inclinación de 1,76 respecto a la eclíptica. Eso lo que va a hacer es que prácticamente no haya estaciones en Neptuno tampoco. Con Neptuno, como no tenemos estaciones, pues ya está, ¿no? Bien, os voy a hablar un poquito de otras cosas. Tarda 60.000 días en dar una vuelta al Sol. Eso quiere decir casi 20 años terrestres, así ojo, ¿vale? He relado un poquito menos, pero mucho tiempo. Y un día en Neptuno son 367 días de la Tierra. Eso quiere decir que un año en la Tierra es un día en Neptuno. ¿Cómo sabemos todo eso? Bueno, pues Neptuno, además si buscáis fotos de Neptuno, siempre hay una gran mancha azul en mitad del planeta. Parecía la gran mancha roja de Júpiter, ¿no? Pues precisamente por el movimiento de esa mancha podemos ir determinando cómo se mueve el planeta entero. Aquí estamos hablando de unas temperaturas terribles, con una mínima de menos 223 grados centígrados y una media de 220 negativos, menos 220 grados. Y luego la máxima son menos 217. Eso quiere decir que es un planeta muy simétrico. Buenas. Pero hablamos de unas temperaturas muy bajas, hablamos de un giro bastante lento, tanto sobre sí mismo como alrededor del Sol, porque además es que está realmente lejos. Por ejemplo, el hecho de ver que las temperaturas mínima y máxima están tan cerca unas de otras, vamos, es que tiene una diferencia de 6 grados. Eso nos tiene que dar ya una idea de lo lejos que está el Sol, que prácticamente no afecta en la temperatura del planeta. Además, al ser unas temperaturas tan sumamente bajas, tan cercanas al cero absoluto, que son menos 270, ¿vale? Estamos hablando de que está muy lejos de todas partes, Neptuno. ¿Vale? Y eso es prácticamente todo lo que os quería contar hoy sobre los planetas. Si tenéis alguna pregunta, es vuestro momento. Si no, podemos ir cerrando por hoy. Me parece que la semana que viene vamos a hablar de los Ig Nobel. Vamos a hablar del Ig Nobel de este año, de los Ig Nobel en general.
Vamos a hablar de las dos cosas. Bien. En ese caso os va a hablar Guille, que a Guille le encantan ese tipo de cosas. Bueno, pues si no os voy a hacer una pequeña introducción, pero solo para engancharos ¿no? En el próximo capítulo. Bien, los Ig Nobel son los premios Nobel de broma, se dan siempre a inventos muy absurdos, como contrapartida a los Nobel de verdad de ciencia, que se dan a inventos súper útiles y a grandes avances de la ciencia. Guille os hablará de los que son los ganadores de este año, que no tienen desperdicio. Yo me los he leído, quiénes son y qué han hecho, y la verdad es que es tronchante. Y luego os hablará de algunos de los inventos que ganaron los premios Ig Nobel de sus respectivos años, que fueron especialmente divertidos a lo largo de los años, ¿vale? Pues por ejemplo el que ganó un Ig Nobel por hacer levitar a una rana magnéticamente. Pues de todo eso y de mucho más os hablará Guille la semana que viene. Diles también que les hablaré del que ganó un Ig Nobel y un Nobel de verdad. Sí, no sé si lo habéis oído, pero si no lo habéis oído, os hablará también de un científico que ganó primero un Ig Nobel y luego ganó un Nobel de verdad. ¿Vale? Y así que nada, la semana que viene os hablará Guille, yo ya no, es mi tercera semana dando directos. Os hablará de todo eso y mucho más, así que si tenéis preguntas o cualquier cosa concreta que queráis saber de los Ig Nobel, nos la dejáis en los comentarios o en cualquier sitio que nos enteremos y os la contesta la semana que viene. Hasta luego, pasadlo bien.